Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Feliz viernes y feliz fin de semana. Vamos a rematar lo que queda de esta semana con un informe económico que analiza las relaciones económicas entre Marruecos y España, un informe del país realizado elaborado mejor dicho, por Juan Vázquez Rojo, bastante extenso y bien hecho. Y bueno, vamos a repasarlo, vamos a leerlo e iremos comentándolo. Los lazos económicos entre Marruecos y España han crecido de forma considerable en los últimos años, salvando el freno que supuso la pandemia. Fundamentalmente, la relación entre ambos países está vinculada al comercio, ya que en el ámbito de la inversión, Francia es históricamente el principal socio marroquí. O sea, que las inversiones en Marruecos las lidera Francia, pero recordemos que el primer socio económico de Marruecos es España. Marruecos, el país a quien más exporta, es a España. En este sentido, Marruecos ha adquirido en los últimos años una creciente importancia como receptor de inversiones en el ámbito industrial, energético, textil y de infraestructuras, áreas que seguirán siendo claves en el futuro. Además, la estrategia del gobierno marroquí persigue la diversificación de sus socios económicos, en gran parte para reducir su dependencia de la Unión Europea. Este hecho hace que Estados Unidos y China sean potenciales rivales de la Unión Europea y España en el país, ya que han aumentado recientemente sus vínculos económicos con Marruecos. Recordemos también que Marruecos es el primer país del norte de África que se adhiere a la nueva ruta de seda llevada a cabo por China. El presente informe se divide en mi canal. Podéis encontrar un vídeo, creo que lo he hecho allá por octubre, en el que trato y analizo esta cuestión. Continuamos. El presente informe se divide en tres partes. En primer lugar, se analiza de forma panorámica la economía de Marruecos. En segundo lugar, se estudian las relaciones comerciales del país africano con España y el resto del mundo. En tercer y último lugar, se analizan los flujos de inversión que implican a Marruecos, haciendo hincapié en su relación con España. Por último, se mostrarán las conclusiones y las perspectivas de futuro de las relaciones económicas entre ambos países. Empezamos con el primer punto, que analiza, en general, una vista panorámica a la economía de Marruecos. Marruecos es la economía número 59 por tamaño de PIB a nivel mundial y la quinta africana. Cuenta con una población de 35 millones de habitantes y una tasa de urbanización del 64%. Si tenemos en cuenta la renta per cápita en paridad de poder de compra, Marruecos alcanza los 8.058 dólares por habitante, ocupando el puesto número 13 en su continente, en África. La distribución de la renta es muy desigual, con un índice de Gini de 44,4%, una de las mayores cifras del norte de África, cerca de 10 puntos superior a Egipto, Túnez o Argelia. Aquí me gustaría matizar sobre este punto. El índice de Gini, señores, es un índice que mide la desigualdad dentro de un país. Creo que pues compara las rentas más altas con las más bajas y hace una media. Pero se habla mucho de que uno de los principales problemas a erradicar en varios países es la desigualdad, cuando el foco de atención tendría que ser, bajo mi punto de vista, en erradicar la pobreza o minimizarla. La desigualdad, para empezar, no es un problema. Yo parto de la premisa de que la desigualdad no es un problema. Podríamos encontrar países del este de Europa mucho más iguales que Estados Unidos. Pero el poder adquisitivo real de esa gente es muy menor al de los estadounidenses. Quiero decir que incluso los que más tienen igualan a los que menos tienen en Estados Unidos. Por ejemplo, si vamos a un país como Cuba, vemos que el índice de Gini es inferior al de Marruecos, o sea que la gente es mucho más igual ahí que en Marruecos. Hay mucha más igualdad económica en Cuba que en Marruecos. Y eso porque toda la gente es igual en la pobreza, en la miseria. Los países más pobres es donde mayor tendencia habrá a que la gente sea más igual, económicamente hablando. Porque todos son
pobres, o casi todos. Entonces, el problema no está en la desigualdad, sino que erradicar la pobreza o tratar de minimizarla, que los salarios crezcan, que aumente la productividad, que haya inversión, eso es lo importante. Continuemos. Además, el índice de desarrollo humano, que incluye datos de renta, esperanza de vida y educación, es de 0,68 en 2019, ocupando el puesto 121 de 189 países. No obstante, las tasas de pobreza relativa han pasado del 15,3% en 2001 al 4,8% en 2019. La estructura económica se caracteriza por una fuerte dependencia del sector primario, que supone un 12,65% del PIB y un 35% de la población ocupada. Además de ser un sector volátil por las variaciones climáticas, la agricultura marroquí tiene una productividad muy baja pese a las reformas de los últimos años. Por su parte, la industria supone el 26,81% del PIB, destacando el sector químico, agroalimentario, textil, de cableado, automovilístico y aeronáutico. Bueno, recordemos que el actual primer ministro o presidente del gobierno de Marruecos, Abdelaziz Ahnouch, fue durante, creo, 16 años ministro de Agricultura. Y aquí vemos que, a pesar de las inversiones, muy pocos avances ha habido en este sector. Por su parte, la industria supone, bueno, ya lo hemos dicho, además, en la última década el sector de servicios ha perdido cierta cuota, pasando del 52% en 2011 al 49,14% en 2021, destacando el peso del turismo, el transporte, las comunicaciones y los servicios de intermediación financiera e inmobiliaria. Desde el punto de vista de la demanda, la inversión es el principal componente con un tercio del PIB, siendo la mitad de origen público. En el ámbito energético, el país, Marruecos, apenas cuenta con recursos internos y es importador neto, sobre todo de petróleo y carbón, o sea que Marruecos produce casi cero carbón y cero petróleo, por lo que tiene una dependencia crítica de la evolución de los precios energéticos internacionales. En los últimos años, el gobierno ha impulsado el desarrollo de energías renovables para mejorar esta situación en gran medida. Debido a las importantes importaciones energéticas, Marruecos tiene una balanza comercial negativa, con un déficit de 22.190 millones de dólares en 2021. Balanza comercial negativa o positiva consiste en que es una diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas. Si gastas menos de lo que ingresas, tienes un superávit, tu balanza comercial es positiva. Y de lo contrario, pues, tienes déficit, lo cual se traduce a balanza comercial negativa. En este caso, Marruecos tiene un déficit de 22.190 millones, lo que son menos 22.190 millones de dólares. En el 2022, la situación económica de Marruecos no ha sido buena, pues el Fondo Monetario Internacional estima que ha crecido alrededor del 1% y la inflación superará el 6%, por lo que seguirá sin recuperar los niveles de renta per cápita previos a la pandemia. La sequía y la guerra de Ucrania han golpeado la economía del país, afectando a la producción agrícola, a los precios y a la balanza exterior. Del lado positivo, la recuperación del turismo, las fuertes remesas y la resistencia de las exportaciones han contrarrestado parcialmente esas perturbaciones. Relaciones comerciales de Marruecos con España y el mundo. Segundo punto. Marruecos tiene una tasa de apertura comercial del 58%, relativamente elevada, y está poco diversificada, ya que más de la mitad del comercio depende de la Unión Europea. Además, cuenta con diversos acuerdos de libre comercio con sus principales socios, fundamentalmente la Unión Europea, y es el primer país africano en tener un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. No obstante, en los últimos años el gobierno persigue diversificar su comercio y priorizar la sustitución de importaciones. En este sentido, ha potenciado el origen nacional en las compras públicas y ha utilizado instrumentos de defensa comercial en el sector siderúrgico, cerámico, papel, paneles de madera y plásticos. No es nada negativo esto, que trates de minimizar competencia para
fomentar competencia de inversión extranjera para fomentar la economía nacional, interna, el producto local, siempre y cuando sea un terreno limpio y se juegue de forma limpia, el fair play. No que haya subvenciones a unos y otros no, porque son amigos de no sé qué, sin poner obstáculos administrativos y que todos jueguen con las mismas reglas. Porque al final, ¿de qué me sirve a mí que tú quieras potenciar el producto local restringiendo las inversiones extranjeras que podrían venir a hacer competencia y que luego eso se convierta en un monopolio u oligopolio y al final los damnificados será la población porque el precio pues regularán el precio, pondrán los precios que quieran. Ustedes saben que cuando hay competencia en un sector pues los precios tienden a bajar porque por la lógica del mercado los negocios funcionan así, tratan de mejorar el producto y a un coste menor para poder ganar más clientes y eso solamente pasa cuando tú permites que la mayoría o cualquiera que quiera invertir en ese sector sea bienvenido y jueguen con las mismas reglas, así compiten entre ellos. Pero cuando concedes favores a unos y a otros, les restringes el acceso a la inversión en ese sector, pues lo que pasa es que hay un monopolio y, como siempre, pues en favor de los intereses de unos muy pocos y en contra de 35 millones de marroquíes. De todo el comercio del país, el 95% pasa por los puertos y se conectan con España, fundamentalmente a través de Casablanca y Tangermet. Este último es por capacidad de contenedores el puerto más importante de África y se encuentra en un punto estratégico en la primera zona franca de África. Además, la conexión de tráfico rodado de camiones de mercancías con el puerto de Algeciras supone un servicio logístico clave entre ambos lados del estrecho. Marruecos exporta fundamentalmente productos vinculados al sector de la automoción, al agroalimentario y fosfatos, e importa principalmente energía, bienes de equipo y de consumo. En cuanto a los lazos comerciales con el mundo, el 16% de las compras externas de Marruecos proceden de España, siendo su principal socio comercial desde hace décadas. Tal como lo hemos adelantado al principio, Marruecos exporta más a España, el primer país, e importa más desde España también. Históricamente, Francia con un 11% ha sido el segundo socio comercial, aunque China supera al país europeo desde 2020, con el 12% de cuota. El tercer país es Estados Unidos con un 7%. Ojo aquí a China, señores. Ojo aquí que se ha superado a Francia como segundo principal socio económico. O sea, lo que le separa de España es simplemente la cercanía que tiene España con Marruecos. Pero a medida que irá avanzando China a lo largo y ancho del mundo, que no os quepa la menor duda de que puede que se convierta en el primer socio comercial si no se despiertan la Unión Europea y los Estados Unidos. Si la Unión Europea y por ende Estados Unidos consideran que China es un elemento, es un actor que hay que frenar su expansión en el mundo, entonces más les vale que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues falle a favor de Marruecos en el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Marruecos que afecta a las regiones del sur de Marruecos, porque de lo contrario se estarían pegando un tiro en el pie, porque os aseguro que Marruecos poco le importa que China sustituya a España. En el global de la Unión Europea, las ventas a Marruecos alcanzaron la cifra de 25.137 millones de euros en 2021, es decir, el 0,5% del total de las exportaciones europeas. De forma contraria, la Unión Europea recibió mercancías valoradas de 17.979 millones de euros, siendo España, con un 22%, el principal receptor y Francia el segundo. Brasil, la India e Italia ocupan las siguientes plazas a una distancia considerable. Y China prácticamente no tiene peso como receptor de productos del país africano. O sea que China no recibe nada. Si vais a China, amigos, más os vale llevaros productos de Marruecos si viajáis
desde Marruecos porque no hay nada ahí marroquí. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, aunque la aceituna de mesa se está convirtiendo en un producto importante desde el ataque estadounidense a las aceitunas españolas. Bueno, vamos a ver si me deja... Bueno, sí, iba a comentar que, bueno, de entre los top 5, top 5 de principales socios de Marruecos, veamos, está la India, Italia, Brasil, Francia, España y China. Bueno, top 6. La India, que por cierto, amigos, ha desbancado a China como el país con más población en el mundo. La India está más poblada que China, perdón. Así que 1.000 millones, 1.000 y pico millones, junto a 1.000 y pico millones, que sumarán cerca de 2.800, 3.000 millones entre China y la India. Súmale los 300 y pico millones que tiene Brasil. Estamos hablando de casi el 50%, 35-40% de la población mundial. O sea que aquí la Unión Europea supone un 7% de la población mundial. Y aquí vienen a poner reglas a su antojo y decirnos cómo tenemos que comportarnos dentro de nuestras casas. ¿Lo pilláis o no, amigos? Que el futuro está en Asia. Una sociedad muy poblada, joven, productividad muy alta y ahí está el futuro. De forma conjunta, el déficit comercial de Marruecos con la Unión Europea supone el 28,2% en su déficit total en 2021, aunque ha perdido peso en los últimos años. En 2018 era el 38,9%, amigos, ha caído un 10% en 3 años. Fijaros, el total de los negocios entre la Unión Europea y Marruecos. El déficit. El país africano también tiene un déficit importante con China, 30%, Estados Unidos 12% y Turquía un 11%. Aquí hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con quien se está endeudando, ¿vale? En este caso conviene más endeudarse, tener un déficit con... Bueno, esto está hablando de déficit, que no estoy seguro de si se trata de deudas. Creo que están comparando lo que exporta Marruecos a Europa contra lo que importa. Y ven si... Creo que es eso, a eso a qué se refiere. Pero también quiero hacer mención a las deudas. Endeudarse con Estados Unidos o con la Unión Europea no es igual que endeudarse con China. Ojo, China se está haciendo con países simplemente a través de la deuda. Se está aprovechando de la posición débil de gobiernos insolventes, sin dinero. Les presta ingentes cantidades de dinero para llevar a cabo infraestructuras que no les hacen falta, como es el caso de Montenegro. Montenegro le debe a Estados Unidos, a China como el 40% de su PIB, de toda su economía. Y una de las principales inversiones que ha hecho con el dinero de China, y lo ha agotado todo, ha sido una especie de carretera enorme que no sirve para nada y que para el colmo no se ha podido terminar por falta de dinero. Así que ojo cuidado con las deudas. El comercio entre España y Marruecos ha crecido de forma considerable en los últimos 25 años, a un ritmo medio del 10% anual, aunque para el país europeo solo suponga el 2,8% de las exportaciones y el 2,3% de las importaciones. Sin embargo, si atendemos al número de empresas españolas que exportan al país africano, estas han pasado de 21.861 en 2019 a 17.644 en 2021, probablemente por el impacto de la pandemia, lo cual yo también me lo creo. Habrá que esperar a los datos de 2022, pero creo que la pandemia juega un papel importante en la reducción de exportaciones por parte de empresas españolas a Marruecos. En conjunto, España tiene un superávit en el comercio bilateral con Marruecos y una tasa de cobertura del 130%. Y si analizamos los datos desglosados, Marruecos exportó a España fundamentalmente cable, 21,6%, trajes, 6,66% y coches, con un 5,69%.
De forma contraria, los principales productos exportados desde España a Marruecos fueron petróleo refinado, 9,5%. Recordemos que España es una potencia europea en la refinería de petróleo. Vehículos de motor, piezas y accesorios, 6,9%. Y alambre de cobre, 3,25%. Me acabo de acordar que Marruecos tenía una refinería estatal y se ha cerrado. No entiendo por qué. Con lo bien que nos hubiese venido en este contexto en el que nos encontramos actualmente. En cuanto al comercio de servicios, España tiene un superávit bilateral con Marruecos, siendo el turismo el sector principal entre ambos. Antes de la pandemia representaba 2/3 de los servicios exportados a Marruecos y 3/4 partes de las exportaciones marroquíes hacia España. Además, el transporte y los servicios empresariales son los servicios exportados más importantes. Aquí vemos los gráficos, un gráfico que nos muestra aquellos materiales que se exportan desde España a Marruecos o que se importan de Marruecos desde España. Y bueno, es de la OEC. Este tipo de gráficos los hemos mostrado muchas veces aquí en el canal en el que hemos estado analizando. Pues lo he utilizado más cuando comparamos la economía de Marruecos con Argelia, ahora que me acuerdo. Y bueno, para demostrar lo poquísimo que está diversificada la economía de Argelia, que en parte por eso está teniendo ahora mismo pues está disfrutando de una posición privilegiada en comparación con Marruecos frente a la Unión Europea. Y esto pues lógicamente a Marruecos no le está pareciendo nada bien, pero si analizamos en general, tenemos que entender que Argelia, dentro de este contexto, que Argelia pues es un país riquísimo en materias primas, principalmente en el petróleo y gas, y bueno, ha aprovechado que Marruecos está teniendo unas buenas relaciones con España y ha renegociado el contrato de gas con España al alza, encareciéndolo. Mientras tanto, con Italia pues ha firmado un contrato bastante ventajoso y hará lo mismo, creo, con Francia. Y bueno, por eso pues últimamente vemos que Argelia pues se han venido arriba con las supuestas buenísimas relaciones con Francia. De hecho, los estados mayores de ambos países se han reunido esta semana. Acuerdos de armamento, militares, pero bueno, poco más que eso. Lo que está pasando ahora mismo con Argelia no es debido a que tengan unos diplomáticos políticos, representantes por el mundo de un nivel, de primer nivel, sino que, les ha tocado la lotería por el contexto en el que estamos viviendo. La Unión Europea ha decidido no importar más gas de Rusia porque piensan que de comprarlo de Rusia estarán financiando la guerra. Rusia, ¿qué ha hecho? Pues les ha dado la espalda y ha empezado a exportar a China y a la India. Y si vemos pues el balance comercial o el grado de negocios, de volumen de negocios que está haciendo ahora de exportaciones de Rusia a China y la India, supera al de la Unión Europea. O sea, al final, aquí los únicos damnificados son los europeos, los habitantes de la Unión Europea, que compran un gas 40% más caro desde Estados Unidos. Pero bueno, volvamos al tema, amigos, y entendamos que Argelia de momento, si está como está, es porque nosotros lo que tenemos que centrarnos ahora mismo es en la cumbre del 1-2 de febrero, que se lleguen a acuerdos importantes, que todo vaya bien, que empiece una nueva página y ya está, y seguir adelante. En los últimos años, Marruecos ha aumentado su absorción de inversiones extranjeras, fundamentalmente en el sector industrial y orientada hacia los mercados extranjeros. Estamos hablando ahora de inversiones extranjeras entre Marruecos con España y el mundo. Esta atracción se debe a los reducidos costes laborales. O sea que Marruecos, invertir ahí pues te sale más barato que en España, principalmente porque los salarios son bastante bajos. La situación geográfica estratégica
y las exenciones fiscales y el impulso de las infraestructuras que conectan el comercio de Marruecos con Europa, que permite que las mercancías lleguen a España, Francia y Portugal en menos de 48 horas. Si atendemos a los datos, aunque el principal socio comercial de Marruecos es España, no ocurre lo mismo con la inversión extranjera que llega al país. En este caso, Francia ha sido históricamente el principal inversor, rondando el 30% del total en la última década. Sin embargo, durante el primer semestre de 2022, Estados Unidos habría superado al país francés. El salto estadounidense sería importante, ya que en 2021 apenas se representó el 3% de la inversión extranjera directa en Marruecos. Estados Unidos está dando cuenta y está reaccionando a tiempo de que China pues cada vez se le está comiendo el pastel en África. Aparte de Marruecos, pues China y Rusia últimos años están teniendo cada vez más influencia en África. Y para contrarrestar eso, aparte de que Estados Unidos está invirtiendo cada vez más en en Marruecos, ha decidido, y ya lo hemos comentado aquí, que va a abrir una base militar en Marruecos. Una parte importante de las inversiones que llegan a Marruecos son en el sector de la automoción. Destaca el caso de la francesa Renault, que ha deslocalizado parte de su producción a Tánger, lo que ha empujado a otras empresas del sector a localizarse en la zona como suministradoras. Por ejemplo, en 2020 el grupo surcoreano Hen's Corporation instaló en la zona una planta de fabricación de llantas de aluminio. Ciudades como Knetra también han atraído inversiones, como las del grupo de Países Bajos Stellantis, que construyó una planta en el 2019, o el grupo chino CITIC Di Castal, con una planta de fabricación de llantas de aluminio. Recientemente, empresas como Yazaki, Sumitomo, Lear, Stahlschmidt y TE Connectivity han anunciado inversiones en el sector. El sector energético también está trayendo inversiones debido a la estrategia del gobierno marroquí de impulsar las energías renovables. Concretamente, el objetivo es cubrir el 52% de sus necesidades energéticas en 2030 con energías limpias. Por ejemplo, en estos proyectos tienen inversiones empresas como la saudita ACWA, la francesa EDF Renovables, el grupo japonés Mitsui o Siemens Gamesa. En cuanto a la relación con España, este fue el sexto país en 2021 con el 5% de las inversiones, lo que deja patente de que la relación entre ambos países es más comercial que inversora. En total, la inversión española es de 4.148 millones de euros y la de Marruecos en territorio español de cerca de 120 millones. Por empresas, Siemens Gamesa tiene una fábrica de palas eólicas en Tánger. El Banco Santander posee un 5,1% del banco marroquí Tijari Wafa Bank y el grupo Boluda tiene una concesión de remolque y asistencia en Tánger Med. Marruecos mantiene no estoy continuando con el informe, decir que el Banco Santander mantiene una muy buena relación con con Marruecos en general. Yo no desconocía esta participación en Tijari Wafa Bank del 5,1%, lo cual es relevante, no es muy importante, pero no deja de ser un nivel bastante importante de inversión. Recordemos que Marruecos ha comprado un submarino a España y creo que el 90-95% de la financiación ha venido de un préstamo del Banco Santander. Continuemos. España también está presente en la industria de la automoción con fábricas y filiales de Ficosa, Grupo Antolin, CIE Automotive y Gestamp. En el sector textil, Inditex cuenta con 32 tiendas y cerca de 300 fábricas y talleres que pertenecen a su cadena de proveedores. En el sector turístico destacan las cadenas de hoteles de Riu, Meliá, Eurostar, Globalia o Iberostar. En esta línea también es importante destacar la interconexión eléctrica con España. En la actualidad están activas 2 interconexiones submarinas con capacidad de 1.400 megavatios en conjunto y se pondrá en marcha una tercera. Además, en 2016 se firmó un acuerdo entre Marruecos, Alemania, Francia, Portugal y España para impulsar el intercambio de energía eléctrica renovable. A más largo plazo, Marruecos tiene el objetivo de exportar energía a Europa en forma de hidrógeno o amoníaco verdes. De hecho, Marruecos ya tiene un plan
de llevar a cabo junto al Reino Unido, y han llegado a un acuerdo y creo que las infraestructuras ya están en curso, la construcción del mayor cable submarino que conectará Marruecos con el Reino Unido, que terminará en 2027. Del lado contrario, es el más grande del mundo, repito. Del lado contrario, Marruecos no tiene tanto peso en las inversiones en España. Sin embargo, algunas de sus principales empresas operan en suelo español, como es el caso de los bancos BMCE, Groupe Banque Populaire du Maroc y el Attijari Wafa Bank, controlado en su mayoría por el MEDA, un conjunto de compañías de la familia real. Por último, resulta importante destacar el papel que puede jugar China en los próximos años, aunque todavía no se refleje en los datos de inversión. De hecho, pese a que Egipto, Libia, Túnez y Argelia ya habían firmado un memorando de entendimiento con el macroproyecto chino de la Franja y la Ruta, Marruecos es el primero en comprometerse con el plan de implementación, que detalla la cooperación y los proyectos específicos, como ya os he ido adelantando al principio. El plan incluye la creación de empresas conjuntas en el sector energético e inversiones en el sector sanitario, financiero y agrícola. Marruecos podría utilizarse como punto de tránsito para que China vincule el África subsahariana y Europa. Además, entre los proyectos con China destaca el de Tangier Tech City, que ha sido financiado por China Communications Construction. CCCC se llama esta China, las siglas. Empresa estatal china y gestionado por su subsidiaria China Road and Bridge Corp. El objetivo es construir una ciudad industrial y residencial que acogerá una población de 300.000 habitantes. Se calcula que unas 200 empresas chinas pueden establecerse en esa ciudad, destacando un centro logístico de Huawei y una planta eólica de Aeolon. China es un país, amigos, que tiene una obsesión en construir ciudades nuevas. Esto me recuerda a un megaproyecto también que empezó, creo que a mediados de la década de los 2000, en la que muchas partes de China, en parte para contrarrestar la superpoblación de algunas provincias, pues empezaron a construir ciudades enormes con edificios grandísimos, y poco a poco, a medida que iban construyendo 1, 2, 3, 10, 20, 30, esas ciudades pasaron a llamarse ciudades fantasma. Porque nadie, absolutamente nadie, ha ido a vivir ahí. Solo les faltaban. Tampoco me extrañaría que los desplazaran de forma forzosa el gobierno chino. A estas alturas ya no nos debería sorprender nada de lo que hace el gobierno chino. ¿Y qué pasa últimamente, amigos? Pues que edificios enormes que han costado cientos de miles de millones, todos esos megaproyectos, los están demoliendo, los están tirando para abajo. Porque cualquier infraestructura que tú construyas, ya sea un aeropuerto, una autopista, una autovía, una ciudad, una casa, un chalet, un edificio, tú no lo puedes construir e irte. Todo, absolutamente todo, necesita mantenimiento. Y ese mantenimiento cuesta también millones y millones de euros, de dólares o de yuan chinos. Entonces, llegan a un punto en el que les ha salido o les sale mucho más rentable destruir esos pisos que seguir manteniéndolos y que no vivan absolutamente nadie ahí. Por otra parte, recordemos que aquí leo que dentro de esta ciudad que quieren construir en Tánger, que tendrá como 300.000 habitantes, señores. Esto es un número importante, y más lo que podría crecer. Se calcula que entre las 200 empresas chinas que puedan estar ahí, una de ellas es Huawei. Huawei está vetada en muchos países de la Unión Europea, de Estados Unidos y creo que Canadá también. Huawei es una empresa en la que no hay empresa en Estados Unidos en la que el Estado no esté metido. Entonces Huawei es pionera en la red 5G y es la que lo proporciona y la que lo va a proporcionar en el futuro. Y es más, cuando países de Occidente todavía están
sofisticando, mejorando su red 5G, se habla de que China ya tiene 6G. Ojo con esto. Eso quiere decir que China se hará con el monopolio, se hará con con la red de comunicación de todo el mundo. Todo, absolutamente toda la red de comunicación estará en manos de empresas controladas por el Estado de China. Conclusiones y perspectivas del futuro. Vamos terminando con las conclusiones. A través de los datos analizados se puede comprobar la fuerte relación económica de Marruecos con la Unión Europea y España. Históricamente destaca la vinculación comercial del país con España y la recepción de inversiones provenientes de Francia. Concretamente, los sectores con más peso en las relaciones económicas internacionales son el automovilístico, el energético, el textil y el de cableado, además del peso de las infraestructuras como polo de atracción de inversiones. De forma general, estos lazos han generado una dependencia crítica del país con los europeos, algo que ha llevado al gobierno marroquí a pensar en una estrategia de diversificación. Este nuevo enfoque se comienza a materializar en la recepción de inversiones procedentes de Estados Unidos y los proyectos de inversión que China iniciará en el país. Esta tendencia aumentará la competencia con la Unión Europea y España, lo que podría incrementar las tensiones en la región. En este sentido, será importante observar la evolución de los proyectos de la Franja y la Ruta en Marruecos y comprobar si las inversiones estadounidenses continúan creciendo de forma sostenida. Cuando habla de proyecto de la Franja y la Ruta, al que Libia, Túnez, Argelia y Egipto todavía han llegado a un principio acuerdo de adherirse, Marruecos ya lo ha hecho. Marruecos ya lo ha hecho pues hace muchos meses, bastantes meses, la verdad. Y aquí dice pues que esto supondrá como aumentarán las tensiones en la región, en el norte de África se refiere, pero importante que recalcar que no aumentarán tensiones entre los países del norte de África, sino que ellos en su conjunto en contra de la Unión Europea, una Unión Europea pues que se está pegando un tiro en el pie ahora mismo, pues si quiere mantener una posición ventajosa de negocios, principalmente con Marruecos, pues todo pasa principalmente por la sentencia pendiente de dictarse por el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea, de segunda y final instancia. Recordemos que el Tribunal General de la Unión Europea ya ha dictado una sentencia en contra de Marruecos y bueno, ahora no le queda más que corregirla, rectificarla, si realmente le importa Marruecos como socio y quiere pues minimizar la influencia de terceros países. Pero amigos, a mí me importa poco o nada la Unión Europea, da igual lo que vaya a dictar. Hay que mirar la mirada, hay que virar la mirada, hay que girar la mirada hacia Asia, hay que diversificar los socios comerciales. Tú no puedes depender solamente de un único socio, que además, bueno, últimamente pues parece que no está bastante acertado con Marruecos. Bueno amigos, no lo voy a alargar más, muchas gracias por seguirme, aguantarme hasta ahora. Y nada, desearos un feliz fin de semana. Te invito amablemente, como siempre, a suscribirte si todavía no lo has hecho. Dale like y compártelo si quieres, no sé, con un amigo, amiga, un grupo de familia que crees que pueda resultarles interesantes. Esto es todo por hoy. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.